Lo prometido, vamos a hablar del campo, uno de los sectores económicos más importantes de la provincia de Córdoba. Cabe recordar en este sentido que algunos estudios dicen que 1 de cada 3 pesos lo genera justamente este sector. Y si sumamos la agroindustria, podría ser aún más. Para hablar del tema tenemos un panel de lujo e incluso anticipando lo que va a ser la convención del maíz acá en un encuentro regional que se va a vivir en Córdoba este próximo viernes. Nos acompaña, por un lado, el ministro Sergio Busso, de la cartera de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Gracias, ministro, por acercarse. Gracias. Por favor. Y Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes. Vamos a ver qué podemos hablar. Bueno, ¿qué podemos hablar y qué podemos decir sin anticipar lo que decíamos esta convención del maíz? Pero empiezo con el ministro por un tema que siempre genera debate y polémica, las retenciones. ¿Cuál es la postura del gobierno provincial frente a lo que son los derechos de exportación, dicho de otra forma, que se le aplican a las exportaciones de carne y cereales? ¿Está a favor o en contra el gobierno de la provincia? Bueno, absolutamente en contra, porque las retenciones, primero, son un mal derecho a las exportaciones agropecuarias, es un mal impuesto, penaliza a la producción. Al contrario, a la producción hay que incentivarla, sobre todo en un contexto donde se necesita producir más. Yo les pregunto a la audiencia, hay varios sectores hoy de la economía que están muy complicados, muy averiados después de la pospandemia. Por ejemplo, el turismo internacional, uno de ellos, pero podría ser la minería, energía. Vaca Muerta, ¿se acuerdan ustedes que prácticamente iba a ser el impulsor del desarrollo del país? El motor. Así que el único sector que ha quedado para empujar al resto de las economías es el sector agroalimentario o agroindustrial. Ese sector lo que hay que hacer es primero reconocerlo, después protegerlo y si es posible estimularlo. Con las retenciones lo que se hace es penalizarlo. Y aparte, las retenciones nosotros pusimos en agenda desde hace mucho tiempo, pero todavía mucho más ahora, sobre todo en esta coyuntura electoral. Desde Córdoba hemos impuesto el tema porque es como que se hubiera naturalizado, ¿no? Ya hasta el mismo productor de pronto dice, bueno, forma parte del costo porque tengo otros problemas más allá de las retenciones, como puede ser el tipo de cambio, el diferencial del tipo de cambio, que también es una retención prácticamente encubierta. Pero en definitiva, cuando uno analiza por qué hay retenciones en Argentina si no existe prácticamente en ningún lugar del mundo, uno empieza a analizar América y decir, ¿en qué países de América hay retenciones a la exportación agropecuaria? No hay en Uruguay, no hay en Brasil, no hay en Perú, en Colombia, ni en Venezuela. Tampoco existe. ¿Y qué es? En ¿Una Brasil necesidad de caja, ministro? Sí, por supuesto. No hay otra explicación. Se colocó hace 16 años más o menos por una necesidad coyuntural. Siempre, viste, cuando se necesita recursos, se mete la mano en el bolsillo de la manera más rápida y más segura. Las retenciones tienen que ver con eso. Pero nosotros los cordobeses, sobre todo, que somos prácticamente los que ponemos el tercio de los recursos que se ponen en materia de exportación agropecuaria, en materia de retenciones. Cuando digo nosotros, digo los productores, que son en definitiva los que aportan esos recursos. Me parece que llegó el momento de decir basta, porque, vuelvo a repetir, ya no se justifica, las retenciones no se coparticipan, por lo tanto no vuelven a Córdoba, y creemos nosotros que hay que empezar en un proceso de eliminación gradual de las retenciones. ¿Y cómo sería? A cuenta de ganancias, por ejemplo. Si vos en un plazo de 4 o 5 años, hubo algunos consultoras, institutos económicos que han hecho estudios interesantes. Por ejemplo, podría en un plazo de 4 o 5 años reducir y eliminar a cero las retenciones, sobre todo las más importantes, que son las de los granos, soja, maíz y trigo, sobre todo. Eso significa, para que se tenga idea, en Córdoba por año 270.000 millones de pesos. 270.000 millones de pesos. Claro, una vez se dice 270.000 millones de pesos, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo puede comparar uno? Bueno, nosotros hicimos un poco la cuenta de decir qué podríamos hacer en Córdoba con esa plata. Por ejemplo, 60.000 viviendas o 5.000 kilómetros de rutas provinciales, 1.000 escuelas, 265 hospitales. Fíjense de lo que estamos hablando. O sea, que si esa plata volviera al productor, el productor podría pagar ganancias, podríamos discutir la alícuota, pero no tengan ninguna duda que esa ganancia que paga además del productor sí se coparticipa en la provincia y en el municipio, y lo que quede en el bolsillo del productor, que mucha plata, la pondría el productor en el lugar donde vive, invirtiendo, generando mayor desarrollo y crecimiento. El productor funciona de esta manera: cuando le sobra la plata,
cambia la camioneta, compra una cosechadora nueva, una sembradora, hace su casa nueva en el pueblo, genera la economía en el sector del interior productivo. Por eso siempre decimos que cuando al campo le va bien, a los pueblos nuestros le va bien. Perfecto. Cuando no llueve, por ejemplo, o cuando hay abundante lluvia y se generan problemas climáticos, al campo le va mal, se nota mucho en la economía de nuestros pueblos. Por Bien. eso decimos que hay que eliminar de manera gradual las retenciones, y termino con esto, y de manera así tajante y ya, las retenciones, por ejemplo, a la leche, al maní y a todo el complejo de legumbres, porque en definitiva queremos que son economías regionales y no tiene ningún sentido, como existen en otros lugares del país, por ejemplo, con la vitivinicultura, que existan retenciones a las exportaciones agropecuarias. Perfecto. Bueno, queda claro entonces acá la posición del gobierno de la provincia de eliminar gradualmente un esquema de retenciones, básicamente a cuenta de ganancias, pero también con un modelo que fomente la producción. En ese sentido, me doy vuelta, pienso en los productores, lo veo a Juan Carlos, titular ahí de la Bolsa de Cereales de Córdoba, un mercado interesante para nuestra provincia, reúne básicamente a todos los que son cultivos como la soja, el sorgo, el trigo, el maíz, que son clave como insumo para lo que es la materia prima después de los alimentos que consumimos. En ese sentido, Juan Carlos, ¿cómo ven ustedes este modelo? Y si creen particularmente en el caso de trigo, que ha tenido subas el precio internacional, de que puedan subir las retenciones, que hoy están actualmente en un 12%, y puedan llegar a un 15% facultados por la ley que lo avala el gobierno nacional. Bien, en principio totalmente de acuerdo con lo que acaba de expresar Sergio. Yo agregaría un par de cuestiones. A ver. O sea, el anticipo como a cuenta de impuesto de las ganancias es en un proceso de tendencia a la eliminación de las retenciones, ¿no? Porque en realidad lo que tiene que ocurrir es que se eliminen totalmente las retenciones, porque es, además de todo lo que se dijo, es un impuesto que atenta contra el federalismo, contra la independencia de los estados federales. Es decir, es un monto que se saca de la producción, que va al Tesoro Nacional y que el Tesoro Nacional distribuye como mejor le parece. Y de esa manera, lo hemos visto, intenta disciplinar las conductas de las provincias, eliminando o mechando la posibilidad de autodeterminación que tienen las provincias. Además, o sea, de ser un impuesto totalmente injusto porque grava igual al que está cerca del puerto como al que está lejos, al que no tiene en cuenta si ganó o perdió. Paga el impuesto de las ganancias a aquel que tuvo una buena cosecha y paga la retención la persona que, por lo que fuere, tuvo rindes bajos y no tuvo una rentabilidad positiva en su economía. Es decir, totalmente de acuerdo. Y en respecto al trigo, considero que es una decisión políticamente muy incorrecta si el gobierno se tentara a incrementar esos 3 puntos que tiene como margen hasta el 31 de diciembre. No creo que esto ocurra, sería realmente una provocación muy seria a todo el sector, me parece que no se va a dar. Y en un contexto donde ya se viene aplicando un 12% de retención, más una baja o un control artificial del tipo de cambio con que se tiene que liquidar las exportaciones, me parece que esto sería apagar el fuego con combustible, ¿no? Hay una teoría de algunos economistas que vendría una devaluación, digamos, un incremento del valor. Sí. No se sabe en qué velocidad, si micro devaluaciones sí, o micro, y además se habla de nuevos tipos de dólares, así es, de los tantos que ya de hecho, hay. un dólar carne estábamos hablando. Hablamos de un dólar carne, pero otro, digamos, tocar también el dólar agropecuario, llamémosle así, después de retenciones, y compensar luego con retenciones, con el incremento de retenciones. Toda una barbaridad, no es ese el problema de la inflación en Argentina, para nada. Se habla del trigo, pero el componente del trigo en el precio del pan es entre el 11 y el 13%. Así que no puede influir en el precio, final ni de la harina ni del pan. Lo que está es la estructura de conformación del precio, el cual el principal componente, sin lugar a duda, es el impuesto. En materia de la soja, por ejemplo,
El otro día tomé parte en el panel de Axoja y FADA presentó un trabajo sobre el impacto impositivo. El 46% de la conformación del precio es impuesto. Y de ese 46%, el 69% no son coparticipables. Y déjame agregar, Juan Carlos, que en otros sectores, por ejemplo, el consumo masivo supermercado, también el componente impositivo en el precio final o en el ticket es del 45 al 50%. Es decir, que estamos hablando de una participación cuasi societaria, podríamos decir, del Estado en la mitad del precio de estos productos finales. Tomo nota de lo que dice Juan Carlos, un breve repaso, dice: retenciones atenta contra el federalismo, no están segmentados geográficamente y no cree, por el momento probable, que suban aquellos derechos de exportación vinculados al trigo. Déjenme que le haga una pregunta a ambos ahora porque mencionaron el tema precio. La audiencia nos ve y siempre piensa en el producto final. Ministro, el secretario de Comercio e Interior a nivel nacional, Feletti, ha dicho que deberían disociarse, desvincularse lo que son los precios locales con los internacionales. ¿Es posible eso? Están disociados ya. Los precios están disociados. Porque en definitiva lo que exporta el productor está en un precio totalmente distinto. Así que yo creo que en definitiva hace rato que venimos con medidas desacertadas, ¿no? Con respecto al tema de lo que producimos y exportamos. Creo que es un gran error y yo me remito simplemente a las experiencias que hemos vivido. Por ejemplo, cuando uno analiza el periodo 2006-2015 en los gobiernos kirchneristas donde hubo restricciones o cupo a las exportaciones, sobre todo en materia de carne, y uno analiza, por ejemplo, lo que ha pasado en ese periodo, por ejemplo, IDESA, que es el Instituto de Desarrollo Social Argentino, ha hecho un interesante trabajo donde demuestra que en todo ese periodo la carne aumentó más o menos el 1.800% y la inflación fue de 800 puntos. O sea que la carne prácticamente duplicó a la inflación. Y esto porque tiene que ver con la lógica de oferta y demanda. O sea que cuando uno quiere aplicar recetas que ya fueron un fracaso en el tiempo, en el pasado, me parece que son equivocadas. Nosotros lo hemos planteado apenas se tomó esta decisión. Dijimos que era chocar nuevamente con la misma piedra dos veces, porque en definitiva sabíamos que esto iba a pasar. No solamente que no se iba a lograr este objetivo de bajar el precio de la carne en la mesa de los argentinos, esta frase hecha que se quiere decir a mi juicio, para una tribuna electoral vinculada sobre todo a sectores del Gran Buenos Aires, sino que no solamente se va a lograr eso, sino que se va a destruir, porque ahí juega mucho el desaliento con el sector productivo y sobre todo con los sectores más pequeños de la economía desde el punto de vista de la ganadería, porque prácticamente el 80% de los que producen la ganadería son productores pequeños. Y en definitiva, cuando se prohibió la exportación de carne a China, lo que estaba desalentando y afectando era a esos productores. Así que esa medida fue muy mala, sigue siendo muy mala, por eso absolutamente nosotros en el primer momento, se lo dijimos a la Mesa de Enlace Nacional cuando lo recibió el gobernador, creo que en definitiva es una mala medida, lo que hay que hacer es abrir de una vez por todas las exportaciones de la carne y todo tipo de exportaciones o todo tipo de restricciones. Recién vos le preguntabas a Juan Carlos, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, restringiéramos las exportaciones de las ventas de trigo al mundo? Pasó, ya lo vimos. Ya lo vimos. Producimos 6 millones de toneladas y cuando hoy estamos haciendo casi 20 millones de toneladas de trigo. ¿Por qué? Porque exportamos 13 millones de toneladas. Creo que, en definitiva, son malas medidas desacertadas que tienen que ver no con un conocimiento en serio, sino con una puesta en escena vinculada quizás a una demanda electoral que por ahí se piensa entender y bueno, al estar por las últimas elecciones creo que esa medida tampoco ha servido demasiado. Bien, mencionaron precios y se sumó al panel Daniel Urcia, titular de la federación que agrupa a los frigoríficos industriales regionales argentinos, FIFRA, y también con participación local aquí en AFIC. Daniel, empezamos al revés contigo. Dijo precios el ministro, habló de una cuestión estacional, de cómo afectan estas medidas a los pequeños productores ganaderos, pero para explicarle a la audiencia que nos está viendo qué ha pasado con el precio de la carne, que en algunos cortes las últimas semanas ha aumentado 100 pesos y también en ciertos cortes particulares, digamos los más premium por así decirlo, el kilo supera los 1.000 pesos. ¿Les podés explicar brevemente a nuestra audiencia qué está pasando? Bueno, vamos a intentarlo. Indudablemente el precio es una consecuencia, como bien venía explicando el ministro recién, de la realidad económica que tiene el país.
Obviamente la carne no la podemos abstraer, no podés abstraer el trigo, ni ninguno de los productos. De hecho, si lo miramos a largo plazo, la recomposición de precios de las categorías de hacienda, de consumo, es lo que te alienta que vas a tener producción el mañana. Porque si el productor tiene que hacerlo a pérdida, deja de producir y al vos tener escasez, no tener producto, se encarece ese producto. Es decir, es justamente el efecto contrario. Obviamente, 50% de inflación anual, la recomposición de precios de todos los productos puede ser noticia por el caso de la carne, pero es normal. Tenemos que tratar de que se controle la inflación, controlar esos factores y luego vamos a tener estabilidad de precios. Los precios son la consecuencia, no la causa. ¿Qué pasó puntualmente en precios de la carne? Estas categorías, vaquillón y novillito, venían atrasados con respecto a las otras. Invernada, novillo, vaca, que son las categorías de exportación. Invernada es la base donde vos entrás al corral para hacer la terminación de los 100, 120 días. Ese ciclo viene siendo negativo, viene ocasionando pérdidas entre 4.000 y 6.000 pesos por animal. Eso lleva a tener que hacer una recría a campo, necesita más tiempo, salen 6 animales, salen 10, entran 6, tenés menor oferta, llegan las elecciones, un clima bastante volátil, lo que se esperaba para fin de año de aumento de precios se dio en noviembre. ¿Qué me parece que va a pasar? Lo que sería la buena noticia en este contexto es que hasta el año que viene vamos a tener estos precios. O sea, no habría nuevos aumentos. No habría los aumentos de diciembre que son habituales en este mismo contexto, mes caliente, fiestas, previo de enero en las grandes ciudades la gente se va, el carnicero tiene que hacer la previsión para enero. Bueno, este año ya se anticipó el aumento, tenemos estos nuevos precios de referencia, tenemos la oferta que va a abastecer en diciembre, que son los animales que se encerraron en agosto-septiembre. Esa va a ser la oferta instantánea de diciembre. Perfecto. Trabajemos, que es lo que le hemos propuesto al ministro Domínguez, por ampliar, por facilitar esa producción. Con Juan Carlos trabajamos en el Consejo Agroindustrial Argentino, hay un proyecto de ley elevado, un nuevo enfoque para la parte tributaria de la ganadería, que es un reclamo de hace años, de amortización acelerada de inversiones, todo para fomentar la mayor producción. Bien. Es como dijo el ministro Busso, si no producís más, no podés pretender tener menores precios. Bueno, me quedo con esto para los quienes son asadores, que no aumentaría el precio de la carne porque veo imágenes de carne frisada atrás de Daniel. Pero ya pasó el tiempo de comprar para frizar, ¿eh? Habitual, frizar o ahorrar en bifes congelados, ¿no? Esto es como el que invirtió en Bitcoin. Si lo hizo cuando estaba barato, hizo un negocio bárbaro. El que frizó el mes pasado, fantástico. Bueno, acá Daniel mencionaba, y ya le voy a preguntar a Juan Carlos el tema cómo viene el balance de la campaña 2021, ministro, el tema de fomentar la producción. Pero breve, pido porque nos quedan 2 temas más. ¿Qué iniciativas, 3 iniciativas que esté desplegando la provincia para justamente fomentar la producción tanto de lo que son cerealeros como productores ganaderos? Yo creo que Córdoba es un ejemplo de cómo se puede avanzar fundamentalmente en darle mayor producción. Fíjate vos, te voy a poner un dato. Vos recién hablaste de la convención de maíz que vamos a estar haciendo junto a la Bolsa de Cereales y la Sociedad Rural de Jesús María por 8º año consecutivo. Y empezamos hace 8 años cuando apenas nosotros producíamos 10 millones de toneladas. Hoy producimos 20 millones de toneladas. ¿Y por qué? Porque se generaron reglas de juego, fundamentalmente de incentivos, de estímulos, que tienen que ver mucho, por ejemplo, con programas como las buenas prácticas agropecuarias, que en una de las cuestiones que nosotros estimulábamos era la rotación de cultivo. Hoy Córdoba, por ejemplo, puede mostrarle a la Argentina que prácticamente por hectárea de soja se hace una hectárea de lo que puede ser maíz o trigo. Claro. Entonces eso es muy bueno para la conservación de los recursos. Yo creo que la mayor producción, más allá de la macroeconomía, porque también es cierto que las provincias no jugamos con la macroeconomía. Si hay una macroeconomía que no da confianza, que no tiene reglas de juego claras, que no es previsible, obviamente es difícil que un productor pueda tomar buenas decisiones. Pero en definitiva me parece que la mayor producción pasa
por tener buenas reglas de juego, que sean previsibles y alentar fundamentalmente lo que sea la producción. Bien, Juan Carlos, para resumir, balance 2021 de lo que es una campaña agrícola, creo también récord aquí en la provincia de Córdoba, y perspectiva de inversión de los productores en este contexto que estamos dialogando. Bien, bueno, la campaña, como bien has dicho, fue muy buena, sobre todo comparada con el año anterior, que tuvimos problemas climáticos. En materia de trigo estamos en el orden de las 3.400.000 hectáreas, toneladas, con un consumo regional de 1,2, 1,4 millones, con lo cual el balance se restablece con lo que venían siendo los años anteriores. Las perspectivas de la nueva cosecha son buenas, como dijo el ministro, hay 3,5 millones de toneladas de hectáreas para maíz y otro tanto y un poco más para soja, pero la relación es 1,6. Cuando vinimos de relaciones allá por el 2015, cuando se dijo que la soja era un yuyo, de 3-1. Es decir, que hay un equilibrio, con lo cual hay un mejor aprovechamiento de la tierra y del suelo. Es decir, y los precios son relativamente buenos. ¿Y va a seguir invirtiendo el productor? El productor invierte por naturaleza. De hecho, este año ya, por ejemplo, se han verificado un incremento del 86% en la inversión en maquinaria agrícola respecto al año pasado. El productor es el empresario más noble que tiene la Argentina, porque en realidad lo que hace el productor con sus excedentes es pagar la retención que ya pagó, el impuesto a la ganancia, que es donde debería recaer todo su máximo esfuerzo tributario. Invierte en Argentina, invierte en máquinas, en mayor tecnología, y en ese proceso va a continuar. Y lo que se necesita es, sobre todo, pasar a ser un país serio, para lo cual se necesitan reglas estables en un periodo no menor a 10 años, y la eliminación de todo lo que es distorsivo, porque si no, no hay inversión. Daniel, en una línea, ¿cómo viene la producción para lo que puede ser 2022? Bueno, convengamos que las expectativas ya están dadas para lo que es el 2022. Vos pensás que en ganadería la inseminación de una vaca este año vas a esperar 4 para enviar ese animal a faena, de ese ternero futuro novillo. Con lo cual, las producciones de un año se deciden 3 años antes, 4. ¿Y cómo viene para 2022? Yo creo que vamos a tener un año muy parecido a este. Me parece que tenemos producción de todas las carnes para continuar el abastecimiento del mercado doméstico de la exportación en volúmenes similares este año. Me avisaron esta mañana, Alemania complicada, avisaron demora de embarque los importadores. Quiere decir que el periodo de buenos precios de la carne me parece que empieza a descender. China ya las producciones no van a llegar para el año nuevo chino, con lo cual eso lamentablemente no es una buena noticia, porque este año, si bien en volumen exportamos menos, en divisas exportamos prácticamente el mismo nivel que el año anterior. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por este panorama que han dado del sector. Queda invitado también el ministro para hablar de lo que va a ser en el 2022 el tema impositivo, que es un reclamo de varios sectores privados. El peso de los impuestos, ya se habla de un inmobiliario rural que puede promediar el 52%. Para ustedes queda la invitación, lo mencionaban aquí, la Convención Nacional del Maíz.com.ar, donde pueden participar e inscribirse de este encuentro regional que va a tener lugar de forma online, pero también presencial en la ciudad de Córdoba. No se vayan, en el próximo bloque seguimos hablando de otro tema que interesa a los argentinos, el turismo y las vacaciones 2022.